Buen día, mi nombre es Félix Jerez y el caso que escogí para analizar fue el caso de estudio que tiene como referencia la metodología Kanban, que el título de este caso es el aumento de la productividad en la gestión de proyectos utilizando una metodología ágil aplicada en una fábrica de software en la ciudad de Guayaquil. Como se puede ver en este proyecto, lo primero que hacen ellos para poder elegir una metodología a la cual se adapte al proyecto o o a los requerimientos que ellos tienen es un estudio en el que eligen cuatro metodologías para hacer una comparativa, mostrar cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y así poder elegir cuál es la más conveniente para el proyecto que van a realizar. Y de esa forma, pues pueden saber cuáles son los artefactos de desarrollo, cuáles son las cosas que van a utilizar, cuáles son las herramientas en las que se van a basar para poder dar la realización de este proyecto. Bueno, la primera metodología que ellos describen es Scrum y tratan de describir muy concisamente qué ventajas tiene y qué desventajas tienen cuando lo van describiendo. Por lo menos Scrum muestran ahí que el uso de esta herramienta trae consigo problemas de adaptación, pero también trae otros beneficios de cómo lograr un producto, un máximo valor, creatividad y productividad por parte de los equipos de trabajo. Entonces aquí vemos una comparativa que Kanban tiene problemas de adaptación, pero su ventaja es que entrega productos con un máximo valor de los equipos porque es necesario mucho del trabajo en equipo. También describe que este es dirigido por medio de eventos y explica que hay artefactos que son el Product Backlog, el seguimiento del avance y el Sprint Backlog. Entonces, ahí describen cómo es Scrum, cuáles son sus artefactos, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus desventajas, como para contextualizar cada metodología antes de hacer una elección como tal. Luego describen XP Programming y este método se diferencia del modelo escala, porque se basa en la adaptabilidad en lugar de la predictibilidad. Entonces aquí vemos que no es tanto como la planeación que se le da a esto, sino es más la adaptación que tenga con respecto a los cambios que se hagan en el proyecto. Entonces, como esto va enfocado a la programación como tal, ven y destaca que sus principales principios se hacen en cada iteración que se determina en el alcance de la próxima iteración. Las entregas son frecuentes, son continuas. Se pone en producción rápidamente cada versión liberada. El cliente es integrado al equipo de desarrollo. Se guía el desarrollo a través de historias de usuario para dar una explicación más fácil a los requerimientos, para desarrollar unas funcionalidades más concretas, y el cliente es quien define los casos de prueba y se recomienda que se formen parejas de desarrolladores. De esta forma, trabajan mucho más rápido en el área de desarrollo y por esto pueden apegarse a este plan de estar entregando iteraciones constantemente. También explica que XP Programming tiene un ciclo de vida. El primero es el plan de liberación, la planeación de la iteración, el diseño como tal y por último la codificación. Como vemos, no son unos pasos extensos. Cuando es XP Programming se trata de dar lo más rápido posible para llegar a la codificación. Y tiene uno de los factores, de los aspectos más importantes que son las pruebas de aceptación. Y en este factor, ¿qué hacen? Los clientes son los que definen los escenarios en los cuales serán las pruebas a las que serán sometidas estos escenarios, que son las pruebas de calidad. Mirar si el producto funciona o no funciona dependiendo de lo que se creó con la codificación. Y de esta forma, teniendo al cliente en el equipo, pues se les facilita muchísimo la comunicación, ya que el cliente mismo es el que define qué pruebas se le pueden hacer, por lo que él fue el que lo pidió. Luego, nos muestran la metodología Kanban. Kanban tiene como objetivo principal gestionar de manera general cómo se va completando las actividades. ¿Qué tiene Kanban? Es una metodología que es de mucha planeación, detalla muchísimo, porque es más, Kanban no fue creada para la gestión de proyectos de software, pero esta metodología se utiliza en la actualidad para tener todo a detalle de planificación. O sea, todo lo tiene especificado, todo lo tiene en una gestión de tiempos
¿Y cuáles son los principios de la metodología Kanban? Bueno, visualizar el flujo de trabajo, determinar el límite de trabajo en curso y medir el tiempo en completar una tarea. Entonces, también tiene uno de los aspectos o características que destacan en el caso, que son los roles. ¿Y qué es que Kanban no utiliza roles? Kanban entiende que la ausencia de roles es una ventaja para el equipo, ya que no hay una jerarquía como tal y todos pueden actuar de diferentes formas. Y luego, al final, describen la metodología Scrumban, que es la mezcla de Kanban y Scrum, o sea, utilizan ciertas cosas de Scrum y ciertas cosas de Kanban dependiendo de cuáles son sus ventajas o sea, tratan de reforzar las desventajas de cada uno y complementarlo con las ventajas de los otros. Describen que es Scrumban, el trabajo ingresa a una cola a diferencia del enfoque utilizado en un Scrum tradicional, donde el trabajo que se realizará se le asigna una fecha de inicio y una fecha de culminación para el sprint. Tiene tres parámetros y es el límite de trabajo en progreso. ¿Y qué hace esto? Este se mezcla, es la mezcla de métodos de lo que se pone en cada progreso de trabajo. Esos son los límites que se utilizan para evitar los cuellos de botella. Reglas explícitas. Las reglas en Scrumban, a diferencia de Scrum, se hacen explícitas para que todo el equipo que forma parte se les permita autoorganizarse. Entonces aquí detalla bien lo de la cuestión de roles que se deriva en esta metodología. También se hacen reuniones de planificación, que en Scrumban se realizan estas reuniones, pero son cortas. Es una ventaja, por lo que no siempre son necesarias que las reuniones sean largas porque hay muchos requerimientos que la prioridad no lo amerita. Entonces, en cuanto a reuniones de planificación, en Scrumban se hacen lo más cortas posibles. Bueno, ya después de haber entrado o después de haber explicado la contextualización como tal del proyecto y de las metodologías, ¿qué hacen? Realizan un tipo de evaluación a ver si están enfocados correctamente y si el proyecto amerita un desarrollo con una metodología ágil. ¿Y cómo lo hacen? En el proyecto ahí describe que hay 4 líderes y se les muestran los 12 principios de la metodología ágil. ¿Para qué? Pues como dije anteriormente, para saber si el proyecto está enfocado hacia un tipo de desarrollo de metodología ágil. Entonces, se puede ver en la tabla cómo se muestra en el caso. El final del puntaje es de 28,75%, que es el promedio de la elección de los 4 líderes. Entonces trataron de dividirse según cómo viera cada uno de los líderes del proyecto. Y al final, haciendo la fórmula, se da que hay un 80% de relación con la metodología ágil. Entonces, este proyecto tiene mucho que ver con lo que tiene en cuestión de metodología ágil. Entonces, las metodologías ágiles sí le sirven para que este proyecto se desarrolle como un proyecto ágil. Luego, para saber qué elección de metodología pueden usar, ellos utilizan 4 puntos para dividir los casos en lo que se puede presentar en el proyecto, que son el uso, la capacidad de agilidad, la aplicabilidad y los procesos y productos. En el uso, a lo que se enfocan es en reflejar el por qué utilizar metodologías ágiles, que esto ayuda a afirmar si es acertada la elección de la metodología ágil. En la capacidad de agilidad representa cuál es la parte ágil de la metodología. En esta serie de características se destacan parámetros a seguir en el caso de las metodologías ágiles. En la aplicabilidad representan cuando el entorno es favorable para la aplicación de metodologías ágiles. Y por último están procesos y productos, que representan cómo se caracterizan las metodologías. Todo esto tiene una gran relación y en procesos y productos tiene tres características que son los niveles de abstracción de las normas y directrices, las actividades cubiertas por el método ágil y los productos de las actividades del método ágil. Bueno, luego de finalizada esta utilidad para saber el enfoque de qué metodología, que este es un estudio realizado por la Covelli, ¿qué se observa? Que Scrumban tiene el mejor puntaje con respecto a las demás y que esta es la mejor opción para realizar el tipo de proyecto. Pero ¿qué pasa? Aún siendo esta la mejor opción para realizar este proyecto, la empresa busca
su beneficio también y es lista en pensar de que tienen que adaptar estas opciones, pero como ayuda, como una herramienta para poder escoger la correcta y qué es lo que más le conviene a la empresa. Y ellos muestran una razón muy importante. Y es que en la empresa tiene 3 años trabajando sin roles jerárquicos específicos. Por lo que entonces un líder puede ser un desarrollador y los desarrolladores toman el cargo de líderes cuando es necesario, o sea, son temporales. Entonces, por esta razón, en vez de elegir Scrumban, deciden elegir Kanban, que es la segunda mejor opción, el segundo mejor puntaje de las cuatro, y que además también se apega con el trabajo determinado en la fábrica como tal. Entonces, podemos nosotros analizar desde nuestro punto de vista que como líder de proyecto no siempre se deben ser muy mecánicos al elegir una metodología, pensando que esta va a funcionar correctamente y ahí ponen un límite que es la experiencia. Qué tan preparados se sienten para asumir un nuevo método en la empresa? Y ahí, como dicen, es una empresa 3 años trabajando sin roles jerárquicos. Entonces, si hubieran escogido Scrumban, pues no se iban a enfocar o no se iban a desarrollar como tal. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la experiencia para desarrollarse con grupos jerárquicos específicos, sino que de pronto estaban acostumbrados a que los roles fueran indeterminados. Como decía, que los líderes pueden ser desarrolladores y los desarrolladores se vuelven líderes temporales. Entonces, esto nos da una guía de que no siempre es necesario escoger lo que las utilidades nos digan, sino que más bien las utilidades las utilizamos para complementar lo que nosotros tenemos desarrollado. Y después de haber escogido esto, ellos muestran ciertos resultados y podemos ver que fueron satisfactorios. Es más, muestran que sí hubieron retrasos entre julio, hubieron retrasos en agosto, y el límite que se dio completo para la realización de este proyecto fueron 4 meses. Pero aún así estos retrasos de julio y agosto no fueron relevantes para culminar el proyecto con buenos resultados. Y ellos también dicen que, pues, a mi criterio, es algo importante, es que ellos no cumplieron todas las normativas impuestas por Kanban. ¿Por qué? Por falta de tiempo. Pero ellos dicen y afirman que si hubieran usado todas sus normativas, los resultados hubieran sido mejores. Entonces, con esto entendemos que cada metodología lleva consigo un gran estudio detrás, una explicación detrás, y están muy bien fundamentadas si es conveniente para el cliente, si es conveniente para la persona que lo va a elegir. Entonces, es bueno adaptarse a lo que esta metodología tiene, a lo que tiene como normativa. Y también luego explican que el equipo, obviamente no pudieron decir qué porcentaje de calidad se presentó porque es algo muy importante también. O sea, no es solo la cuestión de tiempo, sino también la calidad. Es un factor muy importante que se tiene que tener en cuenta, porque de nada sirve tener un producto y entregarlo lo más rápido posible que al final al cliente no le sirva o al cliente ni siquiera eso es lo que haya pedido. Pero entonces por eso es que se hace una planeación con anticipación y más Kanban, que es una explicación a detalle y definición de tiempos y lapsos en lo que se van a demorar. O sea, Kanban trata de entregar un producto con calidad y en el tiempo indicado. Pero entonces ellos no tienen un porcentaje de calidad, por lo que ellos ofrecieron 6 meses de garantía. Entonces el cliente, si encuentra algún problema, pueden ir otra vez a la fábrica y decirle, no, vea, esto me pasa, esto no está funcionando o hay algún error aquí. Entonces estos 6 meses de garantía alargan el plazo para poder saber cuál es el porcentaje de calidad del proyecto entregado. Pero esto sí, también ellos lo entregaron fue con un tiempo antes del anticipado, antes del establecido. Y esto a nosotros nos da una muestra de lo importante, de lo útil que es usar ciertas herramientas que nos ofrecen estas metodologías, cada uno con su diferente ventaja, con su diferente desventaja, que deben ser elegidas según lo que sea más conveniente. Y si tenemos el correcto enfoque y la experiencia, una persona de guía que sea un profesional en esa área, se puede estar eligiendo una metodología eficiente, una metodología óptima para el proyecto y se va a dar con resultados satisfactorios. Entonces, este fue mi análisis del caso de estudio de Kanban
con respecto al aumento de la productividad en la gestión de proyectos utilizando una metodología ágil aplicada en la fábrica de software en la ciudad de Guayaquil. Gracias.